Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a G-Tech. Soy Gunther y hoy tenemos un review de un objetivo bien compacto para cámaras micro 4 tercios. Ya de por sí el cuerpo de las micro 4 tercios es bastante compacto. Si le añades el M-Suico 1442, esta preciosura compacta que está acá, pues la dupla es perfecta. Pero ¿es tan versátil como lo pinta la marca? ¿Es ideal para vlogging? Quédense y después de la intro les aclaro todos los detalles de este dueto M-Suico 1442 y la Olympus o cualquier micro 4 tercios. Y antes de seguir, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita si no lo han hecho. Recuerden que aquí hablamos de gadgets y más gadgets y uno que otro review. Rango focal 14-42 mm, que viene siendo full frame 24-84 milímetros, más o menos. Apertura 3.5 a 5.6. No es el más luminoso del mercado, pero la verdad que ahí la lleva en la mayoría de las situaciones. Medidas 37 por 60 por 22 centímetros. La verdad que es una miniatura, como pueden ver. Pesa solo 93 gramos. Si ya lo pones en el cuerpo de la Olympus, esta que pesa como 300 y cacho, no recuerdo bien exactamente cuánto pesa, queda bastante compacto todo el setup. Zoom electrónico muy silencioso. No está sellado contra humedad y polvo. Los Olympus prometen una calidad de imagen superior y una versatilidad sin igual para un lente tan compacto. Quizás por esto lo han incluido en la mayoría de las cámaras como lente de kit. En mi caso, yo compré el cuerpo aparte y este lo compré por lo que prometía, la versatilidad, y la verdad que no me ha decepcionado. Vamos al test de foto para que ustedes formen su propia opinión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar fotos a 14, 20, 30 y 42 milímetros. A ver qué tan buena calidad en cada una de las distancias focales que les mencioné. Ampliemos en el tema del blogging. Hay dos puntos fundamentales a considerar cuando haces blogging, es decir, grabarte a ti mismo. Uno es la estabilización, que en esta cámara, la Olympus OMD EM5, ya la tenemos dada por hecho, porque tiene 5.5 pasos de estabilización. Y aunque el lente no tenga estabilización, no importa, con 5.5 pasos es más que suficiente. Y el otro, el ángulo de visión. Este lente va de 14 a 42 milímetros. 14 es un poquito ajustado. Tienes que valerte de algunas artimañas para que en cuanto estés haciendo vlogging todo funcione mejor y el ángulo de visión sea lo suficientemente amplio como para que tengas, como pueden ver en esta toma, un alcance mayor o mayor información en la toma que estás grabando. Ahora estoy con cámara en mano usando el 14 milímetros igual. Como pueden ver, la información que tengo en la escena no es tan amplia, quedo yo en primer plano y poquita información a los lados. Estoy usando la estabilización SIS2, que es la que menos corta el cuadro, es decir, la que menos cropea, pero da una buena estabilización, sobre todo para cuando estás haciendo vlogging, que la necesitas porque te estás moviendo. En este caso estoy yo caminando y como pueden ver, me ven a mí en primer plano y el resto de la toma bastante limitada. Ahora estoy usando la cámara en la posición de 14 milímetros, que es decir, es lo más amplio a lo que puede llegar el ángulo de visión. Y lo estoy usando con un trípode que le añade 20 centímetros de distancia entre la cámara y yo. Por ende, se ve un poquito más de información en la toma, como pueden ver. Este trípode es el SweetSpot, que es bastante ergonómico y le añade esos 20 centímetros que necesitas, que sería como especie de un 12 milímetros.
Punto número 1 a favor, el tamaño hace que sea ideal para cualquier micro 4 tercio. ¿Qué pasa? Esta la puedes llevar donde sea, cabe donde sea y es muy útil para llevarlo durante tus viajes. Otro punto a favor, rango focal bastante útil para la mayoría de las situaciones. Puedes tomar fotos de paisaje, usar el zoom hasta 42, tampoco es un super zoom, pero te ayuda. Fotos de arquitectura, retratos, muchas ocasiones en que lo puedes usar sin ningún problema. El precio, aproximadamente $250. No es una ganga. Si ustedes lo comparan con la mayoría de los objetivos que hay en el mercado, un objetivo de este tipo, lo compacto que es, no baja de los $500-450. Así que con este, sí realmente es una ganga. Un enfoque muy rápido y silencioso que realmente impresiona. Puntos en contra, como pudieron ver, para vlogging no es el objetivo ideal, 14 milímetros se queda un poquito corto y vas a tener que hacer uso de tu imaginación, usar un tripod para aumentar la distancia entre la cámara y tú. No tiene estabilización de imagen, eso está resuelto con el cuerpo de la Olympus la OMD EM5, porque tiene 5.5 pasos, suficiente para la mayoría de las situaciones. Tiene una estabilización brutal, creo que es la mejor estabilización de cámaras en el mercado. Otro punto en contra, no está sellado contra polvo y humedad, así que tienes que tener cuidado, depende de la situación en la que estés grabando, usarlo o no usarlo. Resumiendo, amigo, no es el objetivo ideal para vlogging, pero de que lo puedes usar, lo puedes usar. Ya vieron que con un tripod la cosa cambia y el ángulo de visión aumenta. Este objetivo tan pequeñito, tan versátil que lo puedes llevar contigo a todas partes, la verdad es que es una opción muy buena para tenerlo con cualquier cuerpo de cámaras micro 4 tercio. ¿Qué les pareció, amigo? ¿Qué les pareció la calidad de las fotos y en el caso el ángulo de visión cuando lo estás usando para vlogging? Déjenlo todo en los comentarios. Este es un review bastante cortito, se ha hablado muchísimo de este 14-42 milímetros, pero yo no quería dejar de darles mi opinión y que sepan que la verdad que vale la pena tener este objetivo para cualquier situación que necesites con tu cámara. Si el video les fue de utilidad, no se olviden de suscribirse, activar la campanita para enterarse de todo lo que subo cada semana y compartir con sus amigos. Nos vemos en un próximo video la próxima semana hablando más de gadget, que es lo que me encanta.